Buenas tardes, mis queridos hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO Yurma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal El Grimorio. Pues para hablar en este segundo episodio llamado Los Brujos del Cabal, dentro de la saga Tears for Kill, y en el que hablaremos de esos magos negros, de esos magos oscuros que han estado detrás de los dictadores, detrás de los monarcas, detrás de los gobernantes y detrás de los presidentes que dirigen las conciencias de la humanidad hacia la esclavitud y el sometimiento, hacia el control. Y es que tenemos que remontarnos hasta los tiempos del mago Merlín, que fue el primer gran mago, el primero de ellos, este ser oscuro, producto de un incubo y una mujer religiosa terrestre, y que fue traído aquí precisamente para poder unificar un imperio británico en manos del rey Arturo, y que este mago adiestrara al rey para poder, junto con sus caballeros de la mesa redonda, para que unificara a todas las tribus bárbaras y a todos los reinos de Britania. No hubiera sido posible si este mentor, si este preceptor, si este tutor no hubiera guiado a el rey Arturo. Y la historia nos los matiza como un gran mago, como un gran hechicero, pero al día de hoy, como lo vemos, los grandes magos como los ilusionistas como Chris Angel o como David Copperfield, que se quedan en esas prestidigitaciones, en esas suertes, pero estos magos ancestrales han sido más que eso porque han dirigido la política desde las sombras. Y es que hay que ver que al día de hoy se sigue dando esto, porque tanto de un bando como de otro hay magos y hechiceros y wizards que están luchando luz y sombra, oscuridad contra luz, y que si por un lado están los magos negros, hijos del demiurgo, por otro lado están los maestros espirituales que han estado aquí, como Saint Germain, como Kutumi, como Melquisedec, como Metatron, y como tantos y tantos que han estado aquí y que siguen al día de hoy luchando contra estos seres de la oscuridad que entran en contacto con los seres de bajo astral, con los demonios y con los aliens. Y entonces vemos que al día de hoy se sigue dando este tipo de prácticas, y es de todos sabidos que incluso el líder Vladimir Putin se asesora con brujas rusas, como nos lo muestran en la película Dune, donde hay una orden de brujas oscuras llamadas las Bene Gesserit, que manejan las políticas detrás de los imperios a nivel cósmico. Y esto ha sido siempre. Recordamos que en la Segunda Guerra Mundial, tanto Adolf Hitler tenía a su asesor, este austriaco Erich Hanusemann, pero también Winston Churchill tenía a su asesor, que era el famoso Aleister Crowley, el creador de la religión del telema, que era una religión basada en haz lo que quieras, da rienda suelta a tus instintos, a tus defectos de carácter, a tus demonios internos, y que se hizo famoso por eso. Y entonces se forman coaliciones y se forman bandos de uno y otro lado en esta lucha de polaridades, en esta guerra espiritual. Por eso los hermanos Urma nos han dicho que es necesario forjar el espíritu en luz, traerla de la fuente para no caer ante las tinieblas, porque esa es la verdadera fortaleza del Urma Jedi, como la espada se forja al fuego para poder contrarrestar a todos estos entes de oscuridad. Y es que vemos que, por ejemplo, han hecho alianzas Aleister Crowley con otros magos oscuros. Y, por ejemplo, ha hecho en alguna ocasión alianza con otro mundialmente conocido llamado Howard Lovecraft, que en sus historias de terror nos mostraba a esos seres alienígenas de bajo astral que dominan a la humanidad detrás de las sombras, pero que como él no era medium, era solamente vidente, tenía que valerse de esa sociedad del Golden Dawn, donde formaba parte Aleister Crowley y otros tantos, para poder él relatar toda esta tipología de bestiario arconte en el que nos mostró en sus famosas novelas. Es por eso que ellos se juntan ahí también para estar trayendo a todos estos seres
de la oscuridad. Y entonces nos remontamos, incluso como ya hemos platicado, hasta los tiempos del rey Salomón, donde se dice que él dominó a los 72 demonios, pero no es que los haya dominado, sino que hizo pacto con ellos, sirvió para que le dieran esa sabiduría supuesta, entre comillas, pero la sabiduría sabemos todos que es el conocimiento. Si bien estos magos negros tienen conocimientos de astrología, de ocultismo, de astronomía y de matemáticas, esos conocimientos herméticos al día de hoy están saliendo también a la luz para todos los guerreros mensajeros de la fuente y poder combatir a estos hijos del demiurgo. Entonces, ya no nos marean con sus actos de prestidigitación de los que hablábamos, como Copperfield o como Chris Angel, y desde los tiempos de los Houdini ya no nos duermen, sino que ahora estamos en pie de lucha en esta guerra planetaria, en el que por supuesto estos magos negros tienen un papel fundamental y que al día de hoy siguen teniendo esa importancia o ese peso específico, y otros que han fluctuado entre la polaridad positiva y negativa, como Bruno Giordano, que se opuso a los paradigmas que puso la iglesia y que fue encarcelado y posteriormente ejecutado, pero que en conjunto con otros han buscado la piedra filosofal, esos tesoros que son tan valiosos para que ellos predominen en el poder, y que incluso Shakespeare y John Dee buscaron para hacerse de ellos y tener más poder. Y nos tenemos que remontar a John Dee, este mago ocultista que estuvo en el siglo XVI en las cortes dirigiendo los destinos de los monarcas ingleses y franceses. Estos brujos, estas alianzas, se han hecho a través del tiempo, y ha habido otros tan siniestros como Rasputín, ese curandero ermitaño que llegó a las cortes de los zares y que fue el que empezó a dirigir desde las bambalinas, todo el poderío y todo el teje-maneje político, y que ahí han estado abriendo portales a diestra y siniestra de oscuridad, pero al día de hoy tienen tienen el parámetro, tienen el versus de los hermanos de la luz, de los Urma Samurai de la Fuente y otras razas progresivas de luz de la Alianza. Entonces, vemos que a través de la historia del tiempo de los presidentes y los gobernantes han hecho pactos, por ejemplo, como Fidel Castro, para mantenerse por muchos años en el poder, porque muchos se preguntan cómo es posible que después de tantos años y atentados siga vivo y no le pasa nada. Pues porque tiene protección de estas entidades espirituales de bajo astral, esos espíritus del error, como decía Allan Kardec en sus postulados, y entonces se abocan a lo que es la santería. Ahí donde sacrifican animales, desde animales hasta seres humanos, y que estas entidades jerarcas siempre les pasan la factura y les cobran mediante la moneda de cambio, que es el alma de los seres. Y otros han seguido sus pasos también, como Nicolás Maduro, que también ha tenido este tipo de prácticas para preservarse en el poder y librarse de los enemigos. A lo largo de América Latina, como los Perón, que también con este señor López Rega también han sido asesorados por medio de estos conocimientos de estos astrólogos y de estos magos ocultistas. Entonces, eso es una historia muy larga. Incluso lo vemos en los presidentes de Estados Unidos como Ronald Reagan, que se asesoró siempre con una astróloga llamada Joan Kickley, que era la que le decía qué hacer y qué no hacer, puesto que había sufrido atentados y siguió sufriendo más atentados, no nada más ese que nos cuentan, sino que hubo otros tantos, y que siempre se acercó a esta ocultista, a esta astróloga, para poder salir adelante. Hay otros, como les decía, que no necesitan de intermediarios, como Duvalier de Haití, que fue un sacerdote del vudú que llegó igual a la presidencia. Pero hay de todo, entonces hay que reconocer y hay que saber diferenciar entre los demonios y los aliens. Un demonio es una entidad que no tiene cuerpo y que puede interactuar a través de parasitando un cuerpo biológico, y que podía llegar a tener un cuerpo, pero solo por un muy corto tiempo. En cambio, un alien sí tiene un cuerpo específico y también puede actuar en la cuarta dimensión del bajo astral. Entonces, al día de hoy estamos viendo todo este bestiario
y este panteón de dioses y demonios que habitan en el bajo astral para poderlos combatir. Entonces, vemos que todos los monarcas se han asesorado en un momento dado con estos magos oscuros eh, y han hecho sus alianzas, como en la Golden Dawn, donde Aleister Crowley y Lovecraft ahí estuvieron intercambiando experiencias. Todo es una lucha, y otros líderes de países como Bolsonaro también se dice que también se asesora con otro ocultista, con otro alquimista, con Carvalho. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente para saber y atacar, conocer al enemigo, como lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Hace años, hace algún tiempo, cuando yo trabajaba en un lujoso hotel de la Ciudad de México, en el Open Table, donde tenía registrado la cartera de clientes, vi que aparecía un nombre que era el de Antonio Pérez Zorrilla, y se me hizo familiar. Y por una investigación tuve que entrar a sus archivos y ver que había estado en Almoloya por mucho tiempo, producto del asesinato de un periodista, Manuel Buendía, que exponía a la élite. Y cuando fueron a entrevistar a este señor, la periodista llevaba una pulsera en la mano, y Antonio Zorrilla Pérez, que fue director de la Policía Secreta en México, le dijo que si sabía qué significaba esa pulsera que llevaba, que estaba hecha en África. Y empezó a relatar cómo muchos poderosos, muchos políticos hacían rituales y así se acercaban a esos magos negros, que incluso una maestra había ido hasta África a hacer un ritual con un plasma de los leones africanos que eran cazados para poder tener más fortaleza y más poder. Y le dijo a la periodista que el hecho de que creyera o no en todo esto no quería decir que no existiera, que era una realidad, que todos estos dirigentes políticos de alguna manera hacían este tipo de prácticas, así como también sabemos que en los artistas más famosos también han estado en este tipo de prácticas con estos seres del bajo astral. Es por eso que, recordando todos estos tejes manejes y de cómo actuaba este señor en la época de la Madrid, que era su mano derecha ejecutora, y que por eso tuvo que ir ahí a estar en Almoloya, pero platicaba de todo esto, y esto no queda como una conspiración, sino queda como un testimonio real de la historia de la política y de los brujos del poder, como se dice en ese libro. Entonces, al día de hoy ya estamos descubriendo todos estas maneras de actuar de estos alquimistas, de estos ocultistas que han estado detrás del poder desde épocas inmemorables, como ya se decía, de la época del rey Arturo, de la época del mago Merlín, ¿sí? Y pasando por todos los gobernantes y todos los presidentes. Todo esto para tener el poder en las manos y seguir controlando y manipulando a la conciencia humana. Pero al día de hoy, ya nosotros también, como semillas estelares, estamos abriéndonos a esos conocimientos herméticos, y es lo que han dicho los hermanos Urma. Le han dicho a los masones que no se queden con el conocimiento nada más para ellos o para unos cuantos, sino que estos conocimientos son para toda la humanidad, porque es un legado. Por eso Jesús, el Maestro, vino y habló de los arcontes y de cómo detectar a estas razas alienígenas que el día de hoy estamos desenmascarando y que estamos viendo cómo actúan, y de cómo hay que pararlos en seco, diciéndole que nosotros somos seres venidos de la fuente, que de allá venimos a detectar a estos seres, a estas inteligencias artificiales, y expulsarlas para regresar nuevamente a la fuente. Es aquí donde estamos nosotros al día de hoy trabajando para a todos los hermanos estelares darles estos conocimientos y sepan defenderse, porque es muy importante tener los conocimientos de astrología. Ahorita, cómo se alinean los planetas, las conjunciones, el movimiento de los astros, del sol y de las estrellas, y cómo son de influencia los planetas, como por ejemplo Sirio influye en la fuerza de todos los pueblos que descienden de los atlantes, ¿sí?
y cómo esta energía se está ahora trayendo nuevamente a esta frecuencia de eh, hexagonal para aterrizarla aquí en esta fuerza crística, ¿sí? Por eso es que estamos el día de hoy hablando de todas estas cosas y de todos estos vagos negros que han estado interactuando aquí y que se están cerrando portales al día de hoy, ya nos está permitiendo que sigan haciendo sus trabajos. Y todo aquel que siga profesando este tipo de actividades de bajo astral, pues está siendo erradicado porque la Tierra ya, Gaia Madre, ya no permite que sus hijos estén haciendo ese tipo de prácticas oscuras. Por eso hablábamos en el episodio pasado de la experiencia de los atlantes, de cómo no fortificaron la espiritualidad y dejaron el pase a los arcontes. Al día de hoy ya no estamos dispuestos a permitir que siga pasando eso. Por eso hablamos de cómo los líderes mundiales hacen uso de estos videntes y de estos mediums, pero del lado de la luz también nosotros tenemos esa capacidad de evidencia y esa capacidad mental y esa capacidad mediúmnica para contrarrestar a los hijos del demiurgo, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos aprendido cosas muy importantes y sobre todo que el universo se rige por matemática, todo es física cuántica, es la nueva era del quantum y estamos descifrando y estamos exponiendo a la luz todos estos magos negros, todos estos ocultistas, para que queden disueltos y queden quemados por las fuerzas de la luz. Y al día de hoy todos estos títeres, estos híbridos, se están quitando a uno de los lugares de poder a nivel política, a nivel militar, porque ya se tiene una experiencia y ya se tiene detectados a todos. Ya no va a haber más reyes Salomón que dirijan el mundo, ni magos Merlín que vengan a hacernos actos de magia y de eh, ilusión, sino que al día de hoy la humanidad está encaminada a ser multidimensional y elevar su frecuencia al unísono en esta era de Acuario. Pero sí es importante conocer todos y cada uno de los secretos, que ya no son secretos, que son enigmas develados, porque nosotros tenemos la capacidad de ser grandes alquimistas, grandes astrónomos, grandes astrólogos y conocimientos ancestrales que van a salir a la luz pública, todos esos que hemos dicho, desde que fueron encontrados en los, en los textos de Nahamadi y de Qumran. Así es de que, mis queridos hermanos estelares, seguimos luchando contra todos estos parásitos y contra todos estos aliens, contra todos estos de los que nos habló Lovecraft en sus novelas, como los Cthulhus y otras razas parasitarias que hemos venido y seguiremos exponiendo aquí para saber cómo defendernos. Como decía Salvador Frichedo, defendámonos de los dioses, mis queridos hermanos estelares. Pues bueno, esto es un poco de lo que quería platicar el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio que se llamará Más allá de Hiperbórea. Esa gran raza que estuvo aquí antes que nosotros y que ahora nosotros somos hijos del quinto sol, pero que hubo otras 4 razas, 4 generaciones de humanidad anterior a nosotros y ahora nosotros estamos reunificando toda esa frecuencia planetaria en los legados que nos dejó el maestro Thoth el Atlante. Estamos unificándolo en una frecuencia, aterrizándolo a todo en nuestros códigos de ADN que con la luz fotónica del gran sol central estamos activando. Pues es un tema un poco duro, un poco fuerte, pero es necesario hablar de todo esto para que ya no nos vengan y nos espante con el petate del muerto, como decimos aquí en México. Entonces, hermanos estelares, los quiero, los amo mucho, la luz esté con ustedes. Agradezco su cooperación en PayPal, que está en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Victoria de la luz, liberación de la humanidad
es la rebelión espiritual de los Urma. Forza, adelante. He dicho, así será, hecho está, por la eternidad, hoy, mañana y siempre. Soy un ser de luz divino, yo soy la resurrección en la vida del poder ilimitado de mi economía y del poder ilimitado de mi salud y de mi perfecta armadura y de mi perfecta sistema óseo en todo lo que hago y digo. Somos hijos de la fuente, somos seres de luz y así será por la eternidad. Nos vemos y hasta la próxima, hermanos estelares. Gracias.